proyectateradio.com. Esta es una producción de Proyectate Radio y de su carnal brother Joel Gustavo, mejor conocido como el hijo del Sargento Pimienta y de Alicia en el País de las Maravillas, para Neorama Radio, concepto Joel Gustavo. Muy buenas tardes, amigos de Proyectate Radio, amigos, amigas, amigues. Comenzamos esta transmisión aquí de Neorama y bueno, pues tengo un gusto de tener aquí en el programa pues a mi buen amigo y muy excelente actor y director, Noé Alvarado, quien nos va a hablar de esta apuesta que todavía le quedan funciones hasta el 27 de este mes de julio, que es, pues digamos, una apuesta como de verano, pero es una apuesta muy atractiva de teatro, pues estamos hablando de una obra cumbre de uno de los grandes poetas y escritores de la generación de 1927, Federico García Lorca. Bodas de sangre, nada más y nada menos. Bienvenido, Noé, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Joel, qué gusto volver a reencontrarnos en estas redes y te agradezco muchísimo tu espacio, tu tiempo, pues nuevamente aquí tu invitación, aquí estamos a la orden. Sí, y además con la novedad de que estrenaron nueva dirección, Ágora, ¿no? Que es este lugar en donde no nada más se presentan las obras de teatro, sino que también hay, pues, allí una escuela, una academia de teatro, etcétera, ¿no? Distintas actividades que tienen que ver, no nada más con la actuación, que me tengo entendido que hay actividades artísticas allí, ¿no? Así es, pues mira, gracias por esto, darme la oportunidad de plantearlo. Sí, efectivamente nos tuvimos que cambiar de domicilio. Ahora estamos en esta nueva sede que creo yo es mucho mejor en cuanto a la ubicación, espacio, condiciones. Y efectivamente es el Ágora, espacio artístico hace. Es decir, es un espacio abierto a todas las manifestaciones artísticas que les interese, que quieran venir, plasmar su talento, lo que tengan, obviamente el evento que necesiten proyectar, pues las puertas están abiertas para todo evento artístico, danza, teatro, música, circo, en fin, ¿no? Conferencias, ensayos, está abierto a toda esta, pues esta gama de posibilidades artísticas que pueden existir y que además están muy demandantes también, por supuesto, en busca de espacios, ¿no? Entonces, pues aquí están sus puertas abiertas. Estamos ubicados ahora, ¿puedo decirlo, mi querido Joel? Claro, adelante. En la calle de Privada Juárez 31. Esto está en la colonia San Diego Churubusco, en el mero centro latente de Coyoacán. Ahí estamos enfrente del Parque Xicoténcatl, muy cerca del Centro Nacional de Intervenciones, General Anaya, el metro también Lázaro Cárdenas, Río Churubusco, División del Norte, en fin, estamos muchísimo más ubicados y más cerca de nuestro público y también de las manifestaciones artísticas. Así es. Y es bastante interesante porque, bueno, yo ya había visto que habías puesto esta obra en la anterior dirección. También había visto, de hecho yo te conocí porque una obra acerca de vampiros estaba ensayando en tu lugar y se estaban preparando para estrenar, que ya hicieron su estreno en un teatro allá por Patriotismo, me parece, y me llamó mucho la atención el lugar precisamente por esto de que había muchas actividades y veo que, o sea, sigues en lo mismo de tener un lugar para eso, ¿no? Para presentar las obras que a ti te gustan con, pues, tus alumnos y que se vayan también fogueando, que vayan sintiendo esta adrenalina de lo que significa ser actor y presentarse ante un público teniendo pues digamos relativamente pues esta cuarta pared así como muy pequeña, ¿no? Porque el público los puede palpar prácticamente. Así es, Joel, mira, este recuerdo que haces, la verdad es que me llena también hasta de cierta emoción porque uno de pronto quiere tirar la toalla, ¿sabes? Dices, ya no puedo continuar con esto, de pronto son muchas vicisitudes que te ponen, ¿no? La vida, los retos, etcétera. Y sí, efectivamente, empezamos hace ya prácticamente en ese espacio,
bueno, más de 24 años como hago el espacio artístico, y sí, empezamos con darle espacio y cabida a los mismos alumnos que se graduaban de nuestra academia. Sin embargo, y esta obra justamente en el 2014 la estrené de esta digamos, con esta línea entre amateur y con actores profesionales que me apoyaban a darle el impulso, el empujón a los jóvenes que empezaban. Hoy en día fue una coincidencia, porque créeme que no lo planeé como tal, pero ahora que cambiamos de domicilio y justamente pensando en que esta obra pretendemos tenerla ya cada año, pues coincide y pretendo que se haga nuevamente el reestreno de esta obra de Bodas de Sangre, que la culpa es de la tierra, con la inauguración de este nuevo espacio. Entonces, como que son ciclos que de alguna forma consciente o inconscientemente se van dando y los estamos aprovechando al máximo. Entonces, aperturamos este espacio, hago el espacio artístico AC, aquí en Privada Juárez 31, con el reestreno de la obra ya de manera total y absolutamente profesional, con actores de primer nivel, que tienen un desempeño, un talento, una proyección increíble, y le hemos dado afortunadamente un peso muy importante a un autor como García Lorca, que además nos lo exige en el tratamiento y en el abordaje tanto del texto como de los personajes en esta puesta en escena de Bodas de Sangre, que la culpa es de la tierra. Ah, mira, muy bien, muy bien. Y también es algo interesante. Yo siento que esta obra a ti te mueve muchas cosas. Es una obra que a ti te gusta, que tú le des, por dónde se puede hacer, cómo se puede hacer. Pero creo que hay un gusto muy interesante tuyo hacia Federico García Lorca. Me gustaría que nos platicaras cómo fue que llegaste a Bodas de Sangre y todo esto. Claro, mira, sí, por supuesto, tiene que partir de una gran admiración por el autor, ¿no? Enfocándonos a él. Cuando llegó a mí la primera lectura de García Lorca, te voy a ser honesto, yo lo odié. Lo odié porque dije, no le entiendo qué quiere decir, por qué dice esta palabra y por qué no mejor dice esta otra. Después, pues ya con un tratamiento, por supuesto, guiado por un maestro, Herberto Laguardia, me empezó a dar como muchos puntos importantes de los simbolismos, de estas metáforas que maneja cualquier poeta, por supuesto, pero específicamente García Lorca. Y entonces este maestro, Alberto Laguardia, a quien le estoy de alguna manera conmemorando su aportación, esta que me dio y que me brindó a mí particularmente, fue porque él tuvo la primera intención de montar Bodas de Sangre, la llevó a cabo, digamos que fue el origen de este montaje que hoy tenemos, ¿no? Un origen que, por supuesto, hace ya, te hablo de 25 años aproximadamente, y quedó ahí como otras obras que para mí se me hacen interesantes en el trabajo, en la dirección, en mucho, quedó ahí en el olvido, lamentablemente. Se tuvo su temporada, hicieron ahí pues la labor, pero ahí quedó. Yo en ese entonces fui asistente del maestro Alberto Laguardia, que en paz descanse. Y de ahí me quedó esta espinita, nos quedó porque el maestro me dijo, tienes que seguir con la obra. Yo, maestro, mira, voy a montarla con alumnos. Ah, pues mira, prueba así. Y entonces empezamos de alguna manera, y él prácticamente me dijo, esta obra tómala tú la tienes que seguir, es tuya. Y fue una especie de consigna misión que me la tomé muy en serio, me la tomé muy a pecho, y entonces me metí de lleno a entender más a García Lorca, a ya no pelearme con él, sino entender por qué esta fuerza tan intensa, tan pasional, de todas sus obras, de todas sus poesías, pero específicamente cuando me enfoqué a Bodas de Sangre, híjole, no había manera de no pararte leyéndolo, solamente leyéndolo. No había manera de no sentirte afectado con el solo hecho de una palabra, una frase, una coma. Y eso me hizo, pues, enloquecer de alguna manera. Y ya no solamente, por eso es que pasé del odio al amor, ¿no? Empecé a amar su letra, empecé a amar su ideología, empecé a entenderlo. Obviamente me hubiera encantado saberlo de viva voz. ¿Qué pretendía García Lorca con esa manera tan extraordinaria de escribir? Y pues la tarea que me di con mi grupo de actores hoy en día fue, pues vamos a ver qué, vamos a hacer no un homenaje, no un tributo, vamos a hacerle realmente, vamos a darle el valor que Lorca pide, exige por su letra, por su pluma. Y entonces, basándome en ese origen del maestro Herberto Laguardia, empecé a hacer las pequeñas modificaciones y le decía yo, oye, si en lugar de que sea un lugar de pura arena, le metemos el ruedo taurino, porque ¿qué crees que esto me da? Porque Lorca tenía una afición por los toros, porque Lorca, más que ser taurino, era más bien como con este asunto tan fuerte, tan vehemente del torero.
de lo que implica el ser torero y literalmente enfrentarte a la muerte, a la bestia. Entonces, también está muy plasmado en Lorca toda esta, insisto, pues, al fin español, ¿no? Al fin sevillano, todo este asunto, pues la parte taurina. Y de allí la poesía, y de allí hay una poesía maravillosa que es a las 5 de la tarde de García Lorca hablando de cómo es que muere Mejía, el torero. Y es que ahí fue para mí impresionante y sigue siéndolo, cómo este autor logra plasmar de una manera tan metafórica, hermosa, algo tan trágico, tan fuerte, tan cruel como es la muerte misma, ¿no? Y entonces eso me hace, pues nada, casarme mucho con esta idiosincrasia del autor, con la obra misma, con el tema, y concluir de alguna manera, antes de abordarlo con actores profesionales, porque te voy a ser honesto, mientras la monté con mis alumnos y la montaba, también yo iba descubriendo, iba como experimentando, decir, y si mejor lo hacemos por acá, ¿por qué hicimos este movimiento? No, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo por este lado. Y entonces también me fue dando a mí digamos, la fortaleza, ¿no? De una dirección más roble, digamos. Y ahí, pues me atreví a hacer el llamado a actores profesionales, pues retándome a que primero me entendieran, segundo quisieran entrarle al ruedo, literalmente, y pues a tratar de ver cómo podríamos conjuntar muchísimas más corrientes teatrales para hacer un teatro más puro. Entonces, le digo al maestro, le decía en su momento, oiga maestro, si en lugar de ahora del ruedo taurino, en lugar de que sea meramente una tragedia, metemos literalmente el expresionismo como una manera mucho más vehemente de cómo expresar la emoción, la palabra, el deseo, todo esto. Y entonces fuimos conjugando muchas cosas. Lamentablemente el maestro pues ya no pudo continuar, y hablo de una etapa de muchos años, no fue de un día ni de sentarnos, era hablar un día, de pronto vernos un mes, después hasta que bueno, tuvimos la mala fortuna de que falleciera, pero fue para mí mucho más fuerte este asunto y dije, lo voy a montar, me voy a aventar, ni modo, lo voy a hacer por mi cuenta, me voy a soltar, ya me dio los primeros pasos y pues nada, de ahí creció de esta manera que ahora te lo puedo decir, mi querido Joel, una manera muy interesante, este conjunto de cosas, el expresionismo, el teatro griego, partes y detalles del flamenco con el cantejondo, y bueno, la música en vivo, y todo esto que ya no logramos hacer juntos con el maestro Alberto, lo puedo plasmar acá, y hoy estoy muy contento, muy satisfecho y muy orgulloso de mi elenco, que ha hecho un trabajo extraordinario, de una entrega brutal en el escenario, porque esta obra y este concepto de dirección de verdad exige mucho, más allá del talento y del profesionalismo, una entrega, pero no es la dirección misma, es García Lorca tratando de respetarlo en su máxima expresión. Claro, claro, y me llama mucho la atención que creo que los temas muchos de los temas que tocaba García Lorca eran como muy transparentes, como muy simples, pero el lenguaje que él utilizaba es arrebatador, de repente sí te llega a estar a un nivel así como de asombro, pero en su máxima expresión, yo creo. Y no sé si eso en un momento dado como que el sentimiento lo encapsula, lo encripta, no sé, y a veces sí como que cuesta trabajo, precisamente porque es muy complejo y maneja muchas cosas. Esta cuestión de llevar la tragedia, que es una de las fuentes fuertes de la cultura griega, del teatro griego y todo esto, y él lo lleva a España con estas cuestiones de flamenco, lo que decías del toro, ese poema a las 5 de la tarde es tremendo, es un poema muy tremendo, muy fuerte, muy interesante. Eh, Habrá mucha gente que, bueno, pues está en contra de la fiesta taurina, que pues no, ni querrá leer el poema, pero el arte ahí se ve al 100%, y Bodas de Sangre tiene eso y además tiene música, tiene esta musicalidad que está con el dueto rumbao David Zárate y Hugo Sánchez, que me parece que ya estaban allá en el 2015, 2016, que fue cuando te conocí, ¿no?
Sí, 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 ellos fueron literalmente los primeros en creer en mi proyecto porque pues fue, pues eso, anecdóticamente me los encontré en una entrevista de radio justamente, ellos hablaban de lo suyo, me tocaba a mí, los vi y yo dije, ando buscando estas guitarras, ando buscando una cosa muy española, y así estábamos, y ellos pues también, ¿no? Prácticamente en sus inicios decían, pues a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, pues lograron llegar al lugar, les planteé el asunto, no solamente se entusiasmaron, se comprometieron y han sido verdaderamente no solamente unos artistas extraordinarios, porque aparte hacen magia con la guitarra, sino muy comprometidos. Y mire que tenemos todos un pequeño, digamos, criterio con respecto a los músicos en general, porque pues sí, tienen otro tipo de ritmo, tienen otro tipo de ideas, etcétera. Pero bueno, ellos se disciplinaron mucho al argot teatral y no solamente han estado conmigo en esta, también se integraron, ya hablaremos si luego lo permites, de la obra que viene ahorita, que es la de Don Juan Tenorio y El precio de la vida, también son parte de esta, se volvieron un personaje más definitivamente, que además, insisto, esto lo exige mucho Lorca porque está un pequeño cantejondo con una pequeña adaptación en voces de la nana, niño, nana, nana del caballo, ¿no? El caballo negro que no quiso el agua, es un canto que está y lo respetamos también, porque incluso García Lorca escribió y aparte él cantaba y también musicalizaba, o sea, García Lorca pues, era un genio en toda su extensión de la palabra. Entonces sí, efectivamente, afortunadamente hemos contado con Rumbao, que le han dado un toque verdaderamente maravilloso. Hay veces que hasta no a este grado, pero se pueden llevar la obra solitos porque van improvisando sobre los actores, van viendo que va tomando, sube la temperatura, suben el tono, o sea, están ahí, están en vivo literalmente y esto le ha dado un toque desde siempre y también juntos hemos madurado mucho, muchísimo, hemos crecido muchos, tanto ellos como yo que hemos estado desde el principio, por supuesto, como los actores que han estado en estas últimas dos temporadas que hemos retomado, tres con esta, y que han ido pues hilvanando perfectamente sus personajes, que al principio entramos con tropezones, como siempre, que al principio nos decían, es que no te entiendo, ¿cómo quieres que actúe bien a mi compañero sin verlo a la cara, sin verlo a los ojos y viendo al público? Es que eso no es normal, digo, exactamente ese es el reto, cómo mostramos la máscara del dolor, de la pasión, de todo lo que implica, sin necesidad de tener que hacer un teatro convencional, pero a la vez que el público no vea que estamos sobreactuados, que estamos súper pasados de la línea, en fin, ¿no? Hay muchísimos conceptos que por eso insisto, este elenco ha logrado entender perfectamente bien, aterrizar muy bien, y podemos decirte que se está logrando una propuesta que además el público que la ha visto nos ha arropado muy bien, hemos tenido comentarios extraordinarios, que pues nada, nos dan la tranquilidad de saber que estamos bien, que valió la pena aferrarnos, que valió la pena ser un poco necios para mantener este teatro que además es verdad, ya casi no se usa, ya casi no se maneja, ¿no? Ya muy pocos le apuestan a un teatro, vaya, valga la expresión, lo digo entrecomillado, más puro. ¿En qué sentido? En que de verdad lo hacemos mucho, muy teatral con el expresionismo, con la tragedia griega, tratando de traer esos orígenes teatrales que obviamente nos tienen hoy en día en un teatro actual, por así decirlo. Pero en esta ocasión nosotros dijimos, es una obra clásica, es una obra de cierta época, es una obra que no te pide un personaje sencillo, convencional. Y como decías también, hay una contención muy fuerte de emociones que llega al punto en donde ¡pum!, revientan. Y entonces cuando aflora la pasión. Y parte de lo que yo hablaba con mis compañeros actores es que decía, vamos a tratar de entender las palabras en su concepto. Muchas veces creemos, por creencias, sí, por creencias, por programación escolar incluso, que la pasión es una virtud. Y yo decía, yo creo que aquí Lorca lo que nos pone es una pasión, o la pasión como un defecto, como algo que incluso lleva al hombre a su destrucción. La pasión per se, para mí, por supuesto, no es una virtud. Creemos que es que yo soy muy apasionado. Aguas, aguas, porque el que se apasiona pierde, se ciega, no controla. Y eso es lo que pasa con los personajes lorquianos, y específicamente en Quien Bodas. Son primitivos en sus emociones, son meramente irracionales, porque se van por la pasión literal del enamoramiento, del odio, de la ilusión, todo es sin pasión, o sea, al extremo. Por eso es una obra que no te permite estar sentado cómodamente en la butaca como espectador y mucho menos como artista, porque hay tres obras de teatro, les digo a mis compañeros actores, que tenemos en la misma. Lo que el público ve, de alguna manera, y lo que se lleva,
la obra que montamos nosotros desde el trabajo de escritorio y de análisis, y la obra que pasa atrás del burladero. Ahí donde de verdad, si hubiera un detrás de cámaras, se darán cuenta que los actores van literalmente a gatas, rodando en el piso para llegar de un lado a otro sin que el público los vea, sin mover el escenario, la escenografía, y es una historia increíble, es otra anécdota ahí también, que ya los actores te podrán contar porque son ellos los que están viviendo atrás, ¿no? Entonces se vuelve todo un reto muy importante en este montaje. Y vaya que, pues estamos hablando de toda una personalidad. De estas obras de teatro, Lorca se iba a los pueblos a presentarla, ¿no? Esta de bodas de sangre, La casa de Bernarda de Alba, que es una tragedia, pues yo pienso que un poco mayor, más trágica que las bodas de sangre, y Yerma, que también es una tragedia muy fuerte. Es muy curioso. Creo que en esta obra hay una especie como de festivo y la tragedia, ¿no? Y allí como que en en esa conjugación de los sentimientos se da bastante interesante y creo que, bueno, para nosotros como mexicanos, dentro de nuestra idiosincrasia, diría yo, pues esta cuestión el pleito machista, ¿no? Que allí donde se ciegan, donde se ven las pasiones, donde pues no debería de haber pleito, pero lo hay, ¿no? Y fuerte, y se lleva más allá, ¿no? Entonces es bastante interesante. No quiero espolear mucho la obra, sé que la obra es el autor es muy reconocido, pero sí se está viviendo una época de transición y creo que sí es bastante interesante y bastante pues yo diría poderoso de tu parte poner esta apuesta, ¿no? De este tipo de teatro clásico que es demandante para los mismos actores, sobre todo para los principales personajes, pero también es muy, ¿cómo te diré? Sí es un lujo para el espectador este tipo de espectáculos, al final de cuentas. Pero el teatro está viviendo una transición, ya ahorita ya todo lo quieren, pero rápido, ¿no? El teatro en corto creo que ahorita ya tiene un posicionamiento muy real, eh, actualmente como propuesta teatral, como demanda. No sé tú qué pienses al respecto de esto y si en algún momento estarás abierto, porque tengo entendido que esta obra la estás presentando viernes, sábado y domingo Sí, en la nueva dirección de Ágora. así es. Este es otro reto. Este es otro reto porque, bueno, nos aventamos una temporada larga. Mira, afortunadamente, voy a partir de otro factor que acabas de mencionar. El tema, es verdad, es un clásico y va a estar, está más vigente que nunca, pero además hay un factor importante que decía, es el machismo. Eh, Se conjuga con muchas cosas. Yo no pretendo poner ninguna opinión personal, solo dejar lo que está ahí plasmado. Pero en conclusión, que ha habido gente que nos ha dicho, oye, me acabo de dar cuenta que el feminismo tiene un origen, es más bien, perdón, el machismo tiene un origen y está en el feminismo. Entonces digo, sí, sí, porque aquí te maneja Lorca a una madre como una matriarca, que es la que impone, es la que educa. Muchas veces creemos, y bueno, ahí, insisto, cada quien, y muy respetable todo lo que se esté generando en estos tiempos con respecto a estos movimientos que son respetables, insisto, pero de pronto caemos en los extremos, ¿no? Las mujeres dicen fuera el hombre, los machos, bla, 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 pero de pronto no nos damos cuenta que quien realmente, y no es por señalar ni por culpar, sino por entender nuestro pasado, es la mujer la que realmente educa. Y de hecho hay un pasaje muy interesante en esta obra, donde la madre toma a su hijo en un momentito de la fiesta, de la boda, y le da el consejo. Y el consejo que le da es un consejo machista, venido de una madre, ¿no? Y no es porque querramos, insisto, no es que querramos ponerlo allí, miren ese cuento, no, ahí está en la vitrina. Cada uno tiene que sacar sus propias conjeturas, ¿no? Sus conclusiones, pero es un factor importante, por eso es vigente. Yo siempre he dicho, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y nosotros como seres humanos, ¿no? Como una humanidad, y hablo a nivel mundial, global, pues tenemos ese origen. Entonces, el machismo no es propio de México, por supuesto. Y en España ni se diga, está muy fuerte. Pero entonces ahí se da cuenta uno con ese tipo de montajes tan clásicos que hay algo que todavía los autores, específicamente Lorca, nos tienen que decir. Todavía está muy vigente.
Y entonces descubres y das el punto, o pones el punto, es decir, lo descubres para poner el punto en la I, no para darle más énfasis, sino simplemente para ponerlo en la vitrina. Ahí hay un asunto donde existe este origen del por qué el hombre es como el hombre. Y no porque el hombre se justifique y diga, pues ni modo, ¿no? Que la culpa es de la tierra, ese es el subtítulo de nosotros. Que la culpa es de la tierra, porque hablamos de las emociones primitivas, de la pasión. Ahora, ¿qué dice el público después? Oye, pues yo no quiero hacer eso. Ah, bueno, ya te está empezando a generar una evolución, por lo menos una duda, por lo menos una inquietud, una incomodidad. Pues trabaja en ello, ¿sabes? El teatro no tiene ninguna, vaya, el teatro per se no tiene ninguna intención de ser, de generar moralejas ni dar nada, pero tiene de alguna manera algo implícito, que es que la gente se vaya, salga después de ver la obra de teatro, la que sea, espero que sea una obra buena, por supuesto, no llegue o no se vaya igual como llegó. Tiene que irse distinto, en su forma de pensar, en su forma de sentir, en su forma de procesar. Si una obra de teatro no te mueve eso a ti como espectador, entonces no pasa nada, no pasa nada, no hay una misión cumplida de del artista, de la puesta en escena, del espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son factores que hay que tomarse mucho más en cuenta y más a pecho cuando te dedicas a un teatro que tienes como, digamos, como reto, pues ir contracorriente, porque además eres independiente, no tienes recursos, estás a la taquilla y además te avientas a hacer un trabajo de esta índole, pues la gente puede decir, esto no me gusta, yo prefiero irme a un teatro en corto, un teatro en breve, que es un formato que, pues ahí está, existe. No es competencia, no lo es en lo más mínimo. En cuestión taquilla, sí, eso es lo único que puede ser, porque las nuevas generaciones creen que teatro en breve, pues es el teatro que se hace actualmente, ¿no? Pero lamentablemente no se dan cuenta porque ya no van a las obras convencionales, digamos, ¿no? Aunque sea comedia, no importa. Pero ya los, como dices tú, ya la inmediatez en las nuevas generaciones es que está de que, oye, ya duró 15 minutos, ya vámonos, ¿no? Ya tenemos que hacer otras cosas. Y no le dan el tiempo, la importancia, no a la obra, a ellos mismos, de sentirse, de dejarse llevar por lo que está sucediendo con la propuesta escénica. Entonces, sí, hay formatos que son para mí, y lo digo con todo respeto para quienes lo hayan hecho, porque yo apenas recién me atreví a participar por invitación de un amigo, y lo constaté, es un asunto de moda, que está peleando por mantenerse, sí, pero, y por hacer dinero, al final del día es un negocio, como también debería ser este teatro, pero creo que es un concepto mucho, muy distinto, que, insisto, no genera la más mínima competencia con el teatro convencional. La genera, sí, desde una taquilla, por supuesto, pero también pudiera ser desde los mismos actores que podemos ceder en ir a hacer ese tipo de teatro, ¿no? Porque al final del día es un teatro que por el formato, por la duración, no te va a exigir nunca, nunca lo que te exige una propuesta como esta, que son mínimo 3, 4 meses de ensayo, que son mínimo 3, 4 horas de estar ensayando esos días que te ves, a veces diario, a que vayas ahí y ensayes 10 minutos, una propuesta que a lo mejor ni texto tiene, pero tiene un mensaje, pero no es necesario que te desgastes demasiado, pero no sé, son muchos factores, insisto, no me quiero ir mal en contra ni ardido ante este formato, todo lo contrario, respeto a quien lo hace, pero, insisto, no debería ser una competencia y esto es un mensaje para las nuevas generaciones, que se den la oportunidad de conocer el teatro, simplemente el teatro, porque otro no lo es, el otro es un formato. El teatro es esto, ¿no? La obra completa, personajes, tiempo, ritual, todo lo que implica, y no hablo de la mía, hablo de todo lo que está aventándose cualquier compañero, productor, director que se está aventando a hacer teatro de esos días, valdría muchísimo la pena que lo apoyáramos siempre, que estuviéramos allí, que se pague lo que se tenga que pagar, aunque sea con descuentos, pero que se pague, porque es la manera en que el teatro puede seguir vivo. Y además, con estas nuevas tendencias de la tecnología, con la inteligencia artificial, con todo esto, yo sigo creyendo que el teatro va a ser el único mecanismo de defensa que tenemos contra esa tecnología, y no por estar en contra como tal, sino contra la tecnología que va a empezar en asuntos digitales, en este asunto de la multimedia, pues ya está habiendo problemas, ¿no? Ya están tomando tu imagen, tu voz, ya no les vas a hacer falta tú, ya te grabaron, ya te hicieron, ya eres tú en otro lugar, sin tu autorización incluso. Y eso, pues a la larga va a ser una verdadera, pues, caótico desempleo, ¿sabes? Va a haber un asunto donde ya no te van a llamar a ti porque ya tienen tu voz o ya tienen tu imagen, ¿no? Y ya tienen la de otros. Entonces, el teatro, no hay manera de que haya aquí inteligencia artificial, salvo la inteligencia natural de un público, de un artista que se conjuntan en un espacio,
para vivir la experiencia del teatro en vivo, 100%. Oye, pero Noé Alvarado, el actor, ¿sí haría teatro en corto? Mira, ya no lo haría. Te digo que me invitaron justamente a principios de año, justo un compañero a quien apreciamos y pues dijimos, vamos a probar, a ver. Y yo en un asunto más romántico dije, órale, vamos a probarlo. Por ahí logramos hacer que algo cambie o que algo mejore. Pero no, lamentablemente bueno, no nos fue mal en cuestión del trabajo meramente actoral, fue una exploración y hasta ahí quedó. Porque ni siquiera en lo económico, ni siquiera en la proyección, ni siquiera en todo eso que te ofrece un teatro de esta índole, porque sí, le apuestan mucho a lo comercial, ¿no? Actores conocidos, que cierto cartel, prensa, radio, todo esto, que a veces quisiera que si todos se volcaran a eso en un teatro convencional, estaríamos en otro lado, en otro lugar, en otro nivel. Pero, pero no, ya no lo haría y te soy muy honesto, lo hice más por probar, por decir, bueno, ya que no me cuenten, porque si bien yo tenía cierta reticencia cuando me invitó este amigo y lo vi por él y por la gente que estaba alrededor, dije, órale, vamos a probar, vamos a ver que vamos a darnos una oportunidad nosotros para ese formato. Y pues no, no pasó más allá. Y sí, no, obviamente yo creo que nadie me invitaría, pero si alguien lo hiciera, le diría con todo el respeto del mundo que ya no haría ese formato, porque no es teatro, no te permite ir más allá. Es un formato válido, es un formato que están haciendo su labor, es un formato en el que, pues, sí, hay compañeros, bueno, jóvenes que apenas salen de la escuela y ya están haciendo teatro breve, y yo sí lo he dicho con todo el respeto del mundo, no les está haciendo bien. No le está haciendo bien a ninguna generación que apenas salga de la escuela y se vayan inmediatamente a hacer teatro, porque inclusive es como una especie de retroceso, porque en la escuela te enseñan a hacer teatro, a que te disciplines, a que te fletes a horas de ensayo, a ti, y llegas a hacer teatro en breve y después es como, pues nada más ensayamos 2 veces y ya estrenamos la siguiente semana. Y se vuelve como una comodidad, se vuelve como una zona de confort bien peligrosa para un actor que quiere serlo, ¿no? Y que se quede en ese punto, digamos, pues de expresión mediana, pues, ¿no? Y no quiero decir con esto que sean buenos o malos actores, inclusive, por eso mismo lo digo, hay mucho potencial y hay actores muy buenos que dices, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? No, no desperdiciando el talento, sino más bien no aprovechando el talento que tiene para otras propuestas, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que el teatro en breve, en su momento, que ya, por ejemplo, el teatro en corto, que fue el que llegó, pues ya no, ya tronó, ya no siguió, y bueno, las razones, creo yo, en muchos actores son estas, y este que está ahorita, pues está tratando de mantenerse, pero no está lográndolo, está haciendo un negocio meramente, y como negocio, pues está haciendo toda la labor. Y yo le decía a los compañeros, el teatro en breve se hizo para aquellos actores del formato televisivo que nunca en su vida hicieron o abrían teatro, y entonces era una especie de espía su culpa de decir, hago teatro, miren, venme a verme aquí, porque es el tiempo que tienen, porque el formato televisivo no les da tiempo de hacer más ensayos, de dedicarse o en cine incluso, ¿no? Entonces es como una manera, hago teatro para que vean que hago teatro y que soy actor teatral, pero no, no son teatrales, y no lo digo, insisto, en contra ni respectivamente, cada quien en la disciplina que eligió. Hay actores extraordinarios que hacen televisión y yo no me siento buenísimo en televisión. Sé hacerlo, puedo hacerlo y tengo que hacerlo, sí, pero lo mío está aquí en el teatro. Y hay actores de teatro que van a la televisión y no cumplen y hasta ahí. ¿Por qué? Porque son disciplinas muy distintas. Yo le digo a mis alumnos, hacer teatro, cine, televisión, es lo mismo, pero no es igual. Y eso es lo que genera la diferencia. Entonces, por supuesto, yo a veces podría decir que cuando estás en este momento donde no tienes trabajo, digamos, o no puedes hacer tu obra, híjole, podrías extrañar hacer teatro en breve, por lo menos, ¿no? Y sin embargo, creo que tampoco sería interesante porque es como ir del universo que tiene el actor así de grande, reducirlo a un microuniverso que no te deja hacer más, que no te deja explorar más y que además te presionan a que tienes que llevar invitados y que tienen que pagar y que si quieres ganar tanto tiempo. Entonces se vuelve un formato que, bueno, tiene un tema aparte, pero yo particularmente no lo haría nuevamente y incluso yo exhorto a todas estas nuevas generaciones, tanto de actores como de público, que si bien vayan, conozcan, prueben, pero que no se queden en ello,
que se asomen a este tipo de teatro, que se permitan un apapacho de más tiempo, pero además de más posibilidades de analizar, de pensar, de sentir el texto, el personaje, al actor, el formato que realmente te exige estar allí y disfrutar ese ritual de 1 hora y media, 2 horas que puede durarte la obra, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque es para ti, es un apapacho para ti público ver en vivo esto que se padece, y lo digo de buena fe, en los actores, ¿no? El texto, la memoria, el personaje, la intención, la intensidad, el matiz, la fuerza, la luz, todo es algo que no van a verlo, de verdad, ni en 15 minutos, ni en ninguna apuesta de 15 minutos, ¿no? Por eso creo Claro, que el claro. teatro tiene esa fuerza. Ah, mira, es interesante saber la gente que hace teatro, pues sus opiniones, ¿no? Al final de cuentas, pues están allí, tienen toda una trayectoria. Tú ya llevas mucho tiempo haciendo teatro y también pues has participado. Yo me acuerdo haberte visto en la serie de José José, ahí con José José, y había otra serie de Telemundo en donde, pues era una serie, no sé si era El Señor de los Cielos, una de esas en donde te tocaba como ser inspector o un rollo así, Policía. ¿no? Un Sí, sí, policía. sí. Sí, pues hay que hacer de todo, hay que hacer de todo bueno, uno es actor al final del día, ¿no? Y Ajá, antes de yo dirigir y antes de producir, pues uno se forma como actor y tiene que pasar. Además, yo me encanta pasar por todos los géneros que te da la actuación, porque me creo, me siento y espero que así lo vea quien me conozca, pues un actor más polifacético, porque también sé hacer comedia, porque también mencionabas aquella ocasión de Bite Me, que fue la obra de vampiros, también dirigí esa escena, esa obra, también hicimos Princesas, una obra de comedia, en fin, ¿no? Creo que el actor tiene que ser eso, polifacético, no tiene que cerrarse a ninguna posibilidad y al contrario, buscar y escarbar siempre todo su potencial. Y bueno, ahora estoy en la faceta de dirección, que también es otro mundo, es un compromiso mucho más grande aún todavía. Y bueno, ¿qué decirte de la parte de la producción, que es donde se parecen, ya sabrás, todo este asunto de los números, los dineros y todo lo que implica cubrir una nómina? Pero bueno, uno lo asume porque es lo que puede y sabe hacer. Le decía también a mis alumnos, mira, es lo único que sabes hacer y que lo hagas mal, pues el público no te lo va a agradecer. Estamos, insisto, es un remar contra corriente porque hacer este tipo de teatro que no tiene ningún tipo de apoyo, subvención, que la busca pero no llega, de parte de empresas, de gobiernos, de estados, pues no llega. Entonces, tu labor es hacer las cosas bien. Y si además te equivocas, tienes errores y la gente lo ve, pues la gente no va a venir a decir, ese teatro es amateur, ese teatro no está chido. Vamos al teatro que me hace reír, donde hay producción, donde se ve toda una parafernaria de escenografía. Pues sí, 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 tenemos también digamos, esa consigna. Hagamos lo que hagamos, hagámoslo bien, comprometámonos a que realmente entendamos cómo, cuándo, por qué queremos montar lo que estamos montando y que el público se vaya por lo menos satisfecho de lo que vio, por lo menos, ah, y ajá, no decepcionado. y acabas de comentar algo que todos vemos como una amenaza, al final de cuentas, que es la inteligencia artificial, que ya hubo actores y gente que hizo una manifestación el fin de semana muy fuerte Así es. al respecto de ello y que creo que sí, a todos nos, o sea, esta cuestión de la inteligencia artificial, si se va a utilizar como herramienta está bien, pero si se va a utilizar para desplazar el talento, ahí sí ya nos estamos equivocando, pero al 100%, y tenemos que sumarnos a esta consigna de no inteligencia artificial, ¿no? O sea, no estamos peleados con la tecnología, pero no nos tenemos por qué pelear con la tecnología al final de cuentas. Y Sí, eso me parece muy, muy bien. Oye, bueno, entonces en el elenco que tienes en Bodas de Sangre, en esta, ¿cómo se dice? En esta apuesta y en esta época que la estás poniendo, que la estás ofertando a toda la gente que la quiera ver, pues tienes en el elenco a Laura Jaimes como madre, a novio Diego Tome, novia Claudia Hernández,
Jorge Garibay es Leonardo, mujer de Leonardo, Danae Luna, suegra, Diana Navarro, vecina muerte, Jessica Cortés, la criada, Clementina Guadarrama, la luna, que es algo muy, que tenía muy en sus poemas Lorca, ¿no? Muy, muy fija, la hace Francisco Alexier, espero pronunciarlo bien. La muchacha es Andrea Trejo, la niña es Emilia Ramos, el padre de la novia David Villarreal, y leñadores y mozos Ricardo Valdivia, John Tautimes y Ángel Altamira. La música en vivo está por el dueto Rumbao, que está integrado por David Zárate y Hugo Sánchez. Y bueno, pues la producción es de Adriana de la Peña, asistente de dirección Brenda Álvarez, vestuario Milos Maldonado, asistente de producción Noemí Pacheco, diseño de iluminación Mila Dromán y bueno, las relaciones nuestro amigo Eder Zárate. Y bueno, las funciones son viernes a las 8:30, sábado a las 7 y domingos a las 6 en el Ágora Espacio Artístico AC, que se encuentra en la calle de Privada de Juárez número 31. No, no es cierto, estoy mintiendo. Sí, privada Está en Juárez. Privada de Juárez, pero ¿qué número es? 31, 31, así es. 31. Ah, ok, ok. Y bueno, como decías, pues es un lugar céntrico, está Río Churubusco, División del Norte, está General Anaya, el Metro General Anaya, y también allí hay varios lugares, como decías, el museo este de las intervenciones, este famoso museo que también está muy interesante. O sea, el Sí. lugar tiene allí para que toda la gente pues venga de Coyoacán, de tomarse una nieve o terminando de ver la obra se va a Coyoacán, a los lugares donde está el cafecito y todo eso y la pueden hacer bastante, bastante bien, ¿no? Sí, definitivamente así es. Como verás, es un elenco de primer nivel. Eh, pues bueno, es que todos los que mencionaste, todos, todos de verdad. Obviamente unos con más experiencia que otros, más trayectoria más bien. Pero bueno, tenemos un elenco que hace vibrar al espectador y efectivamente estamos muy cercanos del ex convento de Churubusco, que es el, el Museo de Nacionales e Intervenciones. Y pues nada, estamos de verdad muy, muy gozosos de que esto esté afortunadamente dándonos este eco que esperábamos. Y cabe mencionarlo, mi querido Joel, y te agradezco por ello, ya no tenemos la vida en estas funciones que vienen, sino hasta la última, que es el día domingo 27 de julio, porque ya pues han reservado, la gente que ha venido ha comprado luego su boleto para traer al amigo, al hermano, entonces, híjole, estamos bien contentos porque se está dando este fenómeno que pues también hacía mucho que yo particularmente no vivía y que creo que el teatro en sí tampoco, no sé, pero, pero bueno, no queremos desaprovechar la oportunidad porque quizá exista la posibilidad de ampliar la temporada, eso ya dependerá de muchos factores, pero de entrada a tus oyentes, a tus escuchas, a tus seguidores, que sepan que si están interesados, pues nada, el día domingo 27, que es cuando terminamos literalmente la temporada oficialmente, es el día que tenemos aún todavía posibilidades de recibirlos. Y bueno, en adelante el espacio, por supuesto, está abierto, pueden venir a tomar su cafecito, ahí aquí contamos con una pequeña cafetería, con un convenio que ahí tenemos también de un remolque aquí afuera que aquí tenemos una, digamos, dulcería cafetería convencional, el remolque ofrece una cafetería más gourmet, más a base de plantas, no lácteos, en fin, es una maravilla también deliciosa. Y pues queremos que el espacio esté abierto para nuestro público, que si no vienen a ver teatro, que vengan a tomar su café, que si no quieren tomar un café, vengan a leer aquí un libro, que vengan a ver vamos a tener proyecciones de cine también, en fin, queremos que esto se mueva de una manera en la que todos se sientan literalmente en su casa. Obviamente, mi querido Joel, estás invitadísimo a que puedas venir a visitarnos Claro, ahora que claro. tenemos el espacio. Y pues por lo pronto, hasta el domingo 27 nos quedan prácticamente 2 semanas porque hemos corrido con esta gran suerte para que se vengan a ver, para que nos hagas fotos si quieres estar presente. Obviamente la conoces, pero no la has visto en creo, en este último montaje. Ajá, sí, porque a mí me tocó verla
que actuaba Martín López, este actor que ahorita está en Vecinos y que vi Así también es, en la apuesta de vampiros, ¿no? así es. Que pusieron que estaba muy buena y pues ahora sí que el mundo da muchas vueltas, ¿no? Tuvo por Telemundo, él creo que ya había participado en El Señor de los Cielos También y estuvo ahí, sí. en otra teleserie, ¿no? Creo que ya había participado y bueno, pues qué padre que le esté yendo muy bien, él haciendo su papel como de rockero, ¿no? Así allí en Darketo. Vecinos. Ajá, bastante curioso. Y bueno, estabas mencionando que tienes la esta circunstancia de poner Don Juan Tenorio, otra obra que pues digamos, ahora sí que allí no se cuecen habas, ¿no? O sea, es muy sustancial la obra, tiene un lenguaje también muy marinado, muy enriquecedor y te habla de cosas que tienen que ver con, pues con el machismo, con el galanteo y con la mala fortuna de las mujeres, ¿no? Así es, así es. Sí, sí, esa es una propuesta que también está respetada en su integridad, como fue concebida por el autor. Y mira, curiosamente, yo quise hacer este primero Boda de Sangre ahí, en ese espacio, que de hecho lo hicimos hace 4 años. Sin embargo, cuando se dio la oportunidad, casualmente, o por casualidad del destino, entré primero con el Don Juan Tenorio y hoy vamos por nuestro 8.º año. 8 años consecutivos haciendo el Don Juan Tenorio con este que viene. Y bueno, también es un teatro de sitio, es decir, está dirigido, es profeso para ese lugar que es el claustro del Instituto Cultural Helénico, que es donde se lleva a cabo la primera parte, y la segunda parte nos metemos todos a la capilla de ese mismo espacio. Entonces es una experiencia, literalmente es una experiencia para el público, porque pues es la obra completa, hay mucha fiesta, hay mucha vida, imagínate, somos 27 actores en escena, más la música en vivo que tiene Rumbao. Entonces, ya en su momento, si me permites, hablaremos de esto y por supuesto que estás súper invitado, porque esta obra se lleva a cabo a finales de octubre, mediados de noviembre, ahí en el Instituto Cultural Helénico, que es un lugar, un espacio que literalmente te remonta hacia atrás del tiempo, ¿no? El tiempo atrás. Entonces, pues nada, es una experiencia que el público vive. Además tenemos zona preferencial donde se les da tapas españolas, vino tinto. En la zona general se les da en cortesía un tinto de verano. Hay cierta cercanía con el elenco en la taberna. De verdad es una obra muy bien lograda y afortunadamente ya 8 años nos respaldan con este montaje consecutivos. ¿Qué es lo que pretendemos hacer con esta obra de Boda de Sangre? Pero bueno, ya el tiempo nos irá dando ese espacio, ese momento. Y por lo pronto, pues es esto, la compañía, que la gran mayoría de esta compañía forma parte también de la de Don Juan Tenorio. Entonces, estamos siempre buscando la manera de hacer un buen teatro. Primero, el teatro que nos gusta. Segundo, el teatro que nos reta, porque no te creas, no es que sea cómodo y que sea fácil, al contrario. No toma estos textos, estos clásicos, y siempre te quedas ahí con este vericueto de ¿dónde me metí? Por Dios, ¿qué hice con esto? Ahora, ¿cómo lo resuelvo? ¿Qué hago? ¿No? Pero bueno, Ajá. es un equipo, es trabajo en equipo y se está logrando pues darle mucho énfasis y darle valor y esa conciliar con los autores clásicos, que muchos, insisto, los han dejado como algo que ya no se usa, ya están pasados de moda, que ya no, y cuando retomas obras como estas te das cuenta que, híjole, hemos evolucionado muchísimo en tecnología, en ciencia, en muchas cosas, ¿no? Definitivamente lo hemos hecho. Pero en el sentido humano, creo que todavía nos quedamos a deber muchas cosas. Y por eso los clásicos tienen más valor y más vigencia que nunca. Claro, claro, claro. Muy bien, pues con eso nos quedamos. Ha sido una plática bastante nutrida, bastante interesante con tus puntos de opinión acerca del teatro actual y con esta invitación, con esta oferta, con una obra cumbre de uno de los grandes poetas y escritores españoles, andaluz, de Granada, el maestro Federico García Lorca, que curiosamente pues él era homosexual pero tiene mucho en sus poemas, pues, el famoso poema de la casada infiel, ¿no? Que es un poema muy, pues patriarcal, muy machista, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Que, cómo se dan ese tipo de contrastes. No es el único, ¿no? Porque está, por ejemplo, Terence Williams de, esta de, ay, El Deseo, ¿no?
una obra de teatro El tranvía. muy fuerte. El tranvía, ¿no? El que pasa Un deseo, tranvía claro. llamado Deseo, ¿no? Es Sí, también así como muy fuerte y también era en su, pues ahora sí que en su gusto era homosexual, ¿no? Pero también una personalidad de teatro muy interesante. Bueno, Noé, pues te agradezco mucho y bueno, pues nos quedamos con tu invitación, cerramos el programa con la invitación como debe de ser para que vayan a ver Bodas de Sangre en nuestro auditorio aquí en Proyectate Radio. sí, si me permites, dejo un WhatsApp donde puedan mandarnos mensaje para reservar sus lugares, porque digo, ya no hay venta como tal, porque estamos ya prácticamente, afortunadamente, saturados, pero para este domingo 27, con todo gusto, comuníquense al 55 49 67 39 23. Ese es el WhatsApp en donde les vamos a mandar toda la información y desde ahí podemos ya sea llevarlos a la compra de sus boletos o mandarles un link de pago o que les digamos, si reservan, pueden venir con anticipación el mismo día y comprarlos aquí, pero obviamente pues con este asunto de reservarlo, porque te digo, hemos tenido con una gran bendición, una gran suerte de que el público esté prácticamente ya nos haya llenado hasta ese día domingo, que es el que nos queda un poquito más libre para poder ofertar al público que nos sigue y por supuesto a tus escuchas. Perfecto, perfecto. Pues ahí está. Y bueno, ya está la información con el maestro Noé Alvarado, un gran actor, un mejor director. Y bueno, pues esto ha sido teatro, Bodas de Sangre, con el maestro Noé Alvarado aquí en Proyectate Radio. Y yo soy su amigo Joel Gustavo. Los espero la próxima semana. Y muchas gracias, maestro. Un gusto siempre platicar contigo. Todo lo contrario, muy agradecido y por tu tiempo, por tu espacio y porque sigamos, a pesar del tiempo y de los años, aquí estamos todavía y me da gusto que sigas con este tu programa, con Adema. De verdad es también algo que vale mucho la pena reconocer y de verdad te admiro por ello. Muchas gracias también. Muchas gracias. Bueno, pues nos vemos. Bye.